por Jacqueline Monzón Valeriano, Francia Luciana y yo, Ramírez José. Nosotros vamos a hablar sobre dos procesos que ocurren durante el inicio de un proyecto o previo al inicio regular de un proyecto, que son el acta de constitución y la gestión de los interesados. Bien, como sabemos, todo proyecto no se da por nacido hasta que se hace el acta de constitución, por lo cual el acta de constitución es un documento importante donde se relatan quiénes son los interesados, se hace el acuerdo o contrato de proyecto, se designa como caso importante el director del proyecto, que es el que va a disponer y a administrar todos los recursos. Bien, como proceso del acta de constitución, como ven, tenemos entradas, algunas herramientas y técnicas para poder manejar esas entradas y obtener como salida el acta de proyecto. Como primera entrada, nosotros tenemos lo que se llama el enunciado de trabajo, el proyecto de trabajo, que es una descripción narrativa de los productos, servicios o resultados que debe entregar el proyecto. Se describe la finalidad a desarrollar en base a las necesidades de la organización que pide el proyecto. Se describe muy brevemente el alcance y está relacionado con el plan estratégico de la organización. Como otra entrada del proyecto tenemos lo que son los casos de negocio, que son documentos que proporcionan información desde una perspectiva de negocio sobre la viabilidad del proyecto, sobre si este es conveniente o no para el plan estratégico de la organización. Después tenemos lo que son los acuerdos, que son regularmente los contratos que se firman entre las partes, donde se han sentado en los límites de lo que se va a producir. Donde están las partes, ese cliente, y el que sería posiblemente el director del proyecto, aunque todavía no esté anunciado reglamentariamente. Después tenemos lo que son los factores ambientales de la empresa, que ahí se refiere a todo lo que rodea la organización y a lo que no se tiene un control absoluto, pero que pueden tener alguna influencia sobre el proyecto. Pueden ser lo que son reglamentaciones gubernamentales, locaciones, no sé, imagino que si es un proyecto de construcción de un puente, no sé, que no sea sobre una zona donde sea propenso a derrumbes o cosas como esa, esos son parte de los factores ambientales, no solo reglamentarios. Después tenemos lo que son los activos de proceso de negocio, que pueden influir en el proceso, pero que son los procesos internos ya de la compañía, que son los que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto. Por ejemplo, si yo puedo usar esos procesos internos que ya existen para el proyecto, o tengo que realizar otros nuevos y dejar de lado los procesos internos que ya existen. Bueno, esto es un poco de lo que dije, son un poco mejor vistos. Después voy a hablar sobre algunas herramientas para el proceso de estas entradas, que son el juicio de experto y las técnicas de facilitación. El juicio de experto consiste en la solicitud de consultoría. Ya puede ser... Hay algo, hay un micrófono, sí. No sé quién está. Federico Rodríguez. Ahí está. Yo lo apagué. Ahí está. Bueno. El juicio de experto consiste en lo que sería la consultoría, tanto interna como externa de la organización, donde uno busca un experto en el ámbito de que lo requiera el proyecto y hace una consultoría para saber, para manejar lo que son los recursos, lo que son recursos económicos, edilicios, que pueda llegar a necesitar el proyecto. Después tenemos las técnicas de facilitación, que sirven para obtener conocimiento de otras fuentes.
por ejemplo, la documentación ya existente, lo que son cuestionarios, tormentas de idea con misma gente de la organización que demanda el proyecto y cosas como esas, que nos ayudan a encontrar nuevas entradas para el proyecto o administrar las entradas que las que ya disponemos y buscarles una vuelta de rosca, ¿no? Por decirlo así de una manera. Bueno, y ahora creo que pasa Luciana. Sí, sí. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, genial, se gracias. escucha bien. Bueno, gracias. Bueno, una vez explicadas las entradas y aplicando las herramientas y las técnicas que estuvo explicando José recién, lo que obtenemos, digamos, en la salida es el acta de constitución del proyecto. Es un documento realizado por el iniciador del proyecto o patrocinador, que lo que hace es autorizar formalmente la existencia del proyecto y delegar al director del proyecto la autoridad necesaria para que asigne, bueno, los recursos que va a tener la organización a las actividades que se van a ir desarrollando durante el proyecto. Acá en la pantalla vemos, bueno, a la derecha pusimos un ejemplo de cómo debe estar constituido y a la izquierda mencionamos los componentes que debe contener el acta de constitución. Bueno, no los voy a leer uno por uno. Bueno, ahí está. En líneas generales, gracias. En líneas generales, lo que documenta son necesidades de negocio, las restricciones, el conocimiento de las necesidades, requisitos de alto nivel que va a tener, digamos, el cliente, el nuevo producto, servicio o resultado que va a tener el proyecto, que se va a proporcionar, y bueno, en líneas generales sería eso. Ahora sí, si podés pasamos, con eso damos por terminado ese tema, y pasamos al siguiente tema que es, que teníamos que exponer, que es identificar a los interesados. Voy a hacer una breve introducción de gestión de interesados, y después nos vamos a meter de lleno en el tema que nos tocó. Bueno, luego de lo que es la creación del acta de constitución, es cuando se da por, digamos, el nacimiento del proyecto. Entonces comienza la etapa de vida, del ciclo de vida del proyecto, y se empieza con la búsqueda de los interesados o stakeholders. Bueno, la gestión de interesados es, como vemos en pantalla, un conjunto de procesos que va a estar destinado a encontrar a los interesados del proyecto, que son personas, grupos o organizaciones que pueden estar afectados o afectar el proyecto. Lo que se hace, digamos, a grandes rasgos es analizar su impacto, sus expectativas. Este conjunto de procesos, digamos, se basa en lo que es la comunicación continua con los interesados, porque hay que comprender sus necesidades, sus expectativas, y fomentar una adecuada participación de estos interesados durante las actividades que se van a ir dando en el proyecto. Bien, bueno, se comprende de 4 procesos que vemos en pantalla. Nosotros nos vamos a centrar en la identificación de los interesados, y bueno, más o menos ya lo dije, pero bueno, la identificación de los interesados es el proceso de identificar a las personas, grupos, organizaciones que pueden estar afectados por alguna decisión, actividad o resultado del proyecto. Y bueno, también se realiza un análisis, una documentación de información relevante con relación a los intereses de ellos, a la participación, a la influencia y al impacto que pueden llegar a tener en el éxito del proyecto. Bueno, algunos puntos importantes que cabe mencionar son que, bueno, que por ejemplo la identificación de todos los interesados en las fases iniciales es clave para que un proyecto sea exitoso. Y bueno, esta evaluación que se hace inicial debe ser revisada y actualizada con regularidad, porque puede ser que si nos olvidamos de alguien que después, bueno, aparece luego de que el proyecto esté en marcha, nos puede traer como trabas y problemas en la ejecución del proyecto. Bueno, otro punto que quiero destacar es que los interesados se pueden... no, igual si querés volvemos a la anterior. Que los interesados se pueden encontrar en diferentes niveles dentro de la organización.
y bueno, poseer diferentes niveles de autoridad, ¿sí? Porque pueden ser internos o pueden ser externos a la organización, digamos, ejecutora del proyecto. Cuando hablamos de internos, hablamos de empleados, de accionistas o de gerentes, y cuando hablamos de externos, hablamos de proveedores, clientes, otras organizaciones, la sociedad. Bueno, otra cosa que quiero mencionar es que la mayoría de, bueno, de los proyectos va a tener un número diverso de interesados en función al tamaño, el tipo y la complejidad, ¿no? Y bueno, ayudando, digamos, lo que es al director del proyecto, con sus tiempos que son limitados y debe actuar con la mejor eficiencia posible, lo ideal sería que los interesados estén clasificados según su interés, su influencia y su participación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, un interesado puede tornarse evidente en etapas posteriores del proyecto, no en etapas iniciales. Entonces está bueno tenerlo claro, si es posible, desde el principio. Bien, ahora sí, sí podemos pasar a la próxima. Bueno, acá planteamos a la identificación de interesados como un proceso que tiene entradas, herramientas y técnicas que se van a aplicar y salidas. Le voy a pasar la palabra a Jacqueline, que les va a comentar un poco sobre estos puntos. Gracias. Gracias. Te pido pasemos a la siguiente, José, por favor. Bien, lo que son las entradas, tenemos el acta de constitución del proyecto, en la cual suministra información sobre las partes internas y externas relacionadas que se ven afectadas por el resultado o la ejecución de este, tales como el patrocinador o patrocinadores del proyecto, clientes, miembros de equipo, grupos y departamentos que participan, así como otras personas u organizaciones afectadas por el mismo. Los documentos de adquisiciones, si un proyecto es el resultado de una actividad de adquisición o si se basa en un contrato establecido, las partes de dicho contrato son interesados claves del proyecto. Otras partes relevantes, como los proveedores, también deben ser considerados parte de esta lista. Los factores ambientales de la organización incluyen, entre otros, la cultura y la estructura de una organización, los estándares gubernamentales o de la industria y las tendencias globales, regionales o locales y las prácticas o hábitos. Los activos de los procesos de gestión incluyen, entre otros, las planillas del registro de interesados, las lecciones aprendidas de proyectos o fases anteriores y los registros de interesados de proyectos anteriores también. Te pido me cambies la diapositiva, por favor. El segundo proceso, que serían las herramientas y técnicas, tenemos tres, que sería el análisis de interesados, que esta técnica consiste en recopilar y analizar de manera sistemática la información cuantitativa y cualitativa, a fin de determinar el interés particular que deben de tener en cuenta a lo largo del proyecto. Permite identificar los intereses, las expectativas y la influencia de los interesados y relacionados con el propósito del proyecto. También nos ayuda a identificar las relaciones de los interesados con el proyecto y con otros interesados, ya que se pueden aprovechar para crear alianzas y posibles asociaciones para mejorar las probabilidades del éxito del proyecto, así como las relaciones de los interesados sobre las que habría que influir de manera diferente en diversas etapas del proyecto o fases. El juicio de expertos se determina para asegurar la identificación y el listado exhaustivo de los interesados. Se debería procurar el juicio y la experiencia proporcionada por personas con conocimientos especializados, la experiencia de grupos o personas capacitadas y especializadas. Las reuniones están diseñadas para desarrollar un entendimiento sobre los principales interesados y se puede utilizar para intercambiar y analizar información acerca de ellos, ya sea de roles, conocimientos y la postura general de cada uno respecto al proyecto. Te pido que me cambies. Bien, para esto se siguen tres pasos. ¿Sí? Identificar a los interesados con su información relevante, como dijimos, los roles, los departamentos, cargos, intereses, conocimientos y nivel de influencia.
analizar el impacto o apoyo potencial de cada uno que podría generar y clasificarlos para definir una estrategia de aproximación. Evaluar los modos o maneras en que los interesados puedan reaccionar ante las diferentes situaciones del proyecto, a fin de planificar cómo influir en ellos para mejorar su apoyo y mitigar impactos negativos potenciales. Los modelos de clasificación utilizados generalmente son la matriz de poder e interés, la cual agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad, que sería el poder, y su nivel de preocupación, el interés sería, con respecto a los resultados del proyecto. Luego tenemos la matriz poder-influencia, la cual agrupa basándose en su nivel de autoridad y su participación activa en el proyecto. La matriz de influencia-impacto los agrupa basándose en su participación activa en el proyecto y su capacidad de afectar cambios en la planificación o en la ejecución del proyecto. El modelo de prominencia describe las clases de interesados basándose en su poder de capacidad, de urgencia y de legitimidad. Te pido me cambies la... Bien, la matriz de interesados es una gráfica en 2 dimensiones que ayuda a clasificar los distintos interesados con respecto a la información que necesita el director del proyecto. Te pido me cambies el siguiente. Y el último proceso que tenemos es la salida, que la principal salida del proceso es el registro de interesados. Este contiene todos los detalles relacionados con los interesados identificados, incluyendo, entre otros, la información como nombre, puesto de organización, ubicación, rol en el proyecto, información de contacto, la información de evaluación como requisitos principales, expectativas principales, influencia potencial en el proyecto, la fase de ciclo de vida con mayor interés, y la clasificación de los interesados como sean internos o externos, partidarios, neutrales o reticentes, etc. El registro de interesados se debe consultar y actualizar de manera regular, ya que los interesados pueden cambiar o se podrían identificar nuevos a lo largo del ciclo de vida. Bueno, acá sería todo. Gracias. Muy bien, chicos. Muy buen trabajo. Si estaríamos en clase, estaríamos aplaudiendo. Pero bueno, sería difícil así. Bueno, el resto de los compañeros, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario que quieran hacer? Sí, yo tengo una pregunta. Puede ser que sea bastante parecido a los temas, porque, por ejemplo, la semana que viene exponemos con nuestro grupo y también tocaba temas bastante similares. Por ejemplo, a nosotros nos tocaba el involucramiento de los interesados. Y era bastante parecido también a algunas cosas de lo que hablaron hoy ellos. Claro, eso lo ves en la planificación. Lo que ellos ahora vieron es identificar los interesados, está en el grupo de proceso de inicio. Porque piensen que ustedes a esta altura, a la altura del proyecto, detectaron algunos interesados. Y después durante la planificación, sobre todo, puede pasar en cualquier área de conocimiento, pero principalmente en la del alcance, cuando están capturando los requerimientos, ahí empiezan a conocer a otras personas, otros usuarios. Entonces, este proceso de identificar los usuarios es un proceso repetitivo. Es ese ejemplo que yo les comenté el jueves pasado. Tienen una primera reunión con un gerente y les comenta así a grandes rasgos su necesidad. Ahí identificaron un interesado. Pero después en otras reuniones les van a decir, le van a presentar a gente de otras áreas, bueno, ahí siguen identificando interesados. Entonces vuelven a este proceso
y lo que hacen es actualizar ese documento, el documento del registro de los interesados. Ahí vuelven a agregar el nombre de la persona, en qué área está, y esos atributos. Claro, entiendo. Involucrar a los interesados es, porque vieron que dentro de esos gráficos que mostraron los chicos, principalmente la última, Jacqueline, ustedes ahí van jugando con interés del interesado, influencia, Claro, el interés y la influencia, cómo van tirando, claro, si es muy bajo, muy alto el interés, baja la influencia, que... Bueno, lo dejamos para la clase que viene. Exacto. Y bueno, la idea es que a lo largo del proyecto vos logres que participen todos los interesados y aquellos que tienen, por ejemplo, un interés alto, que se mantengan con ese interés. El que está en contra del proyecto, bueno, aunque sea tratar de convencerlo de que no te ponga palos en la rueda, que pase a un estado intermedio. Claro, como el ejemplo que dijiste en la clase anterior. Claro, exacto. Esa es la idea de esta área bueno, la idea de toda el área de conocimiento, que vos vas a estar siempre identificando interesados y monitoreándolos a ver cómo va su estado, ¿no? Si por ahí empieza el proyecto con mucha expectativa, después se le cae la expectativa, como te digo esto, ¿no? Si está a favor, está en contra, si está a favor o en contra, qué impacto podés tener en el proyecto. Hay muchos factores que tenés que tener en cuenta, y lo importante es que esa información que ustedes armen sea reservada solo para ustedes como líder de proyecto y los miembros del equipo, que nunca les llegue al cliente esa documentación, ¿no? Simplemente para saber cada área, qué persona está a favor, quién está en contra, quién tiene influencia, quién puede tener peso, etc. Después los gráficos por ahí no son necesarios, pero mínimamente tener algo de documentación, ese registro de interesados por esta piola. Buenísimo. También puede pasar, perfecto, quizás que uno que está fuertemente interesado convenza a otros compañeros de la necesidad, ¿no? Y uno que esté fuertemente desinteresado convenza Lo mismo, o exacto. desconvenza a los compañeros que estaban convencidos. Exacto, exacto. Siempre en todo proyecto van a tener gente a favor y gente en contra, siempre. Entonces, como decía vos, Ariel, puede pasar eso. Puede pasar eso. Bueno, en eso van a tener que lidiar ustedes. Por ahí no va a ser necesario que tengan un contacto directo con cada uno de los usuarios, de los interesados, pero aunque sea con el referente de esa área, el coordinador de esa área, el jefe de esa área, sí, tener contacto y decirle, mirá, che, fulanito me está poniendo palos en la rueda, le estoy pidiendo documentación, no me la da, demora en dármela. Entonces, bueno, saber de esa manera cómo manejarlo. ¿El resto de los chicos, alguna pregunta, algún comentario? A mí me pareció muy importante lo que dijeron los chicos de que los interesados pueden ser cualquiera, o sea, tenemos interesados internos y externos, y que, para dar un ejemplo, el tester también es un interesado, porque Exacto. está interesado obviamente en encontrar, en dar calidad al producto o al servicio que está testeando, y que no siempre es el cliente, o sea, o usuario final. Exacto. Son Eso otras personas. los chicos lo dijeron, pero que quería resaltarlo, que está bueno. Sí, está bueno. Y la definición que dieron los chicos es cierto, dijeron que son cualquier persona, institución, puede ser, un interesado es una institución también, un organismo, o por ahí un grupo de personas, por ahí ya más reducido. Pero sí es cierto, y involucra a todo, involucra al líder del proyecto también, a los miembros del equipo. Puede haber alguna pregunta capciosa del PMI que te diga quiénes son los principales interesados y en una de las opciones te diga todas las personas. Entonces, bueno, la correcta es esa, porque por ahí uno interpreta que son los del lado del cliente nada más, los interesados, pero sí son todos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algún comentario de este grupo, de este proceso de identificar los interesados o del otro, ¿no? Del acta de constitución del proyecto? ¿Puede ser que surjan interesados en el transcurso del proyecto que no habían sido previstos en un principio? Sí,
Claro, como les decía, principalmente en las etapas de que capturan los requerimientos, ahí van a empezar a encontrar más interesados. Y puede ser que vos en la planificación tengas planificado por ahí incorporar gente a miembros de tu equipo en etapas posteriores. Entonces, bueno, esas personas se suman después, ahí tenés interesados nuevos. O del lado del cliente cambian los interesados, hay un cambio de área, renuncias, jubilaciones, y aparecen personas nuevas. Eso siempre vas a estar durante todo el proyecto identificando interesados. Los principales, la mayoría lo vas a identificar hasta la etapa de relevar los requerimientos. Ahí vas a encontrar ya la mayoría. Después el resto puede ser, como te digo, un cambio de persona, incorporar algún miembro nuevo, etc. Por ejemplo, le hago una pregunta. Sí. Las actas de constitución, ¿qué serían los objetivos que se van a lograr? Buena pregunta. Algo yo ya les había comentado. El PMI hace mucho hincapié en proyectos internos. Por eso él lo llama acta de constitución del proyecto. No recuerdo si lo dijeron los chicos, José o Luciana, pero lo menciona en el proceso, en los libros, que si es con un cliente externo, eso se reemplaza por un contrato. En cambio, para un proyecto interno es como que se saca formalmente un documento, bueno, un acta, como dice así el nombre, puede ser, no sé, un memorándum también, indicando un comunicado interno de la empresa que se va a empezar tal proyecto, ¿no? Un proyecto de desarrollo de software para la propia organización o de otro tipo de proyecto que sea. Y como formalidad se le dice que lo que se va a hacer en un determinado tiempo, se puede poner o no una determinada cantidad de dinero que se cuente, es un buen lugar para mencionar el líder de proyecto, si se llaman ya las personas que van a trabajar, quiénes son, etc. Dependiendo el organismo, la empresa lo puede sacar así de esa manera, como un nombre de un acta, un memorándum, una resolución puede ser también. Pero si es contra un tercero, es un contrato. Y ahí menciona también varias palabras con alto nivel. Ahí, no sé si prestaron atención, los chicos mencionaron alcance de alto nivel, requerimiento de alto nivel, cronograma de alto nivel, presupuesto de alto nivel. Todo eso significa que es a grandes rasgos. Similar a esto lo que ustedes presentaron como propuesta del proyecto. Es algo similar, ¿no? Ustedes presentaron la idea, poner los objetivos generales y algunos objetivos específicos, pero están hablando de que presentaron un alcance de alto nivel. Después lo van a pulir mejor cuando ya terminen los procesos de alcance, o sea, recopilar los requerimientos, definir alcance y crear la EDT. Ahí ya tienen el alcance definido. Ahí ya va a ser un alcance aprobado. Ahí ya aparece, en vez de alcance de alto nivel, ahí ya aparece la frase de línea base del alcance, que significa el alcance aprobado. Ahora ustedes acá en esta etapa saben así a grandes rasgos qué es lo que van a hacer. Pero lo importante es eso, saber que es simplemente para proyectos internos. Para externo es un contrato, se reemplaza eso por un contrato, que es lo que vamos a ver después nosotros, pero más adelante. Buenísimo, Sergio. No, nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Un comentario? Bueno, tengan en cuenta que empezamos a ver ahora los procesos y todos trabajan similares en cuanto a que hay una o varias posibles entradas, que puede ser que yo a esa altura del proyecto la tenga esa información o no, por eso siempre me menciona 2 o más entradas son por lo general, un conjunto de técnicas y herramientas para procesar esos datos de entrada, ¿no? Como si fuese una caja negra, y una o varias salidas, como mínimo una salida, ¿no? Que esa salida puede ser un documento, como el registro de los interesados, como el acta de constitución del proyecto. Salida puede ser un entregable,
un módulo de un desarrollo de sistemas o parte de un módulo, etc. O bien puede ser la modificación de algo, puede ser la modificación de un documento. Es decir, si yo más adelante detecto más interesados, bueno, una de las salidas va a ser actualizar documento del proyecto, y entre esos documentos va a estar el registro de interesados, que ya lo empezamos a hacer a esta altura, en este proceso que vieron ahora. En las entradas ahí hablaron los chicos, en casi todos los procesos hay como entrada factores ambientales y activos de los procesos de la organización. Eso están casi siempre. Factores ambientales, ¿quién pide entrar? Factores ambientales son siempre todo lo que está relacionado al ambiente de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si es una universidad, si es una universidad pública, si es privada, si es pública, si es muy política, si es poco política. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es el manejo interno? Si yo tengo que presentar una nota a algún superior, ¿cómo lo hago? Si hay una mesa de entrada, no hay mesa de entrada. Eso tiene que ver al factor ambiental. Me va dando tips, depende sobre el proceso que se esté hablando, me va dando tips de cómo puede ser esa información dentro del ambiente de la empresa, ya sea privada o pública. Y el otro proceso son los activos de los procesos de la organización. Esa organización, ¿qué activo tiene que me pueda servir a mí para agilizar mi proyecto o para usarlo en mi proyecto? No sé si tiene como activo algún proceso interno que pueda acelerar algo, no sé. Eso se mencionan en todo. En la carpeta de los slides iniciales, como está en todos lados, para no volver a repetirlo, armé 2 apuntes, 2 PowerPoint resumidos sobre esos 2 puntos. Si a alguno le interesa leer, están ahí. En técnicas y herramientas también hay 2 procesos que aparecen casi siempre en todos lados, que son juicio de experto y reuniones. Juicio de experto es, la traducción así burda es, no lo sé hacer, le pregunto a alguien que lo sepa. Puede ser una persona, un experto en esa temática, o bien puede ser una organización tercera, tercerizo ese proceso y que me lo haga otra persona porque yo no estoy capacitado para hacerlo o no tengo tiempo y prefiero que se tercerice. Cuando veamos la parte de riesgos, en la parte de sobre todo los riesgos que son amenazas, una de las estrategias para digamos, administrar esos riesgos de amenazas son tercerizarlos. Me saco ese problema de encima. Acá hay una amenaza posible que si aparece en el proyecto puedo tener problema, entonces una estrategia es sacármelo de encima, lo tercerizo, que se encargue otro de hacerlo. Después cuando veamos riesgos vamos a ver que hay varias estrategias, pero bueno, esa sería una. Y las reuniones es típico, siempre estamos reunidos, o con el cliente o con los miembros de mi equipo, siempre hacemos reuniones. Ahí también, dependiendo de la temática, me va a dar tips de cómo encarar esa reunión, pero básicamente en toda reunión tiene que haber una fecha establecida de antemano, hora de inicio y hora de finalización estimada, porque uno puede determinar, bueno, arrancamos a las 19 de la reunión, pero bueno, estimativamente podemos poner a las 20, pero por ahí terminamos 19:30, capaz que terminamos a las 21. Poner un temario, es importante citar a las personas ya con un temario, no decirle mañana hacemos una reunión, pero ¿y de qué se trata? No sé, me dijeron mañana, pero no sé, no, hay que poner un temario. Y tratar de que sea corta, y siempre tenemos nosotros la costumbre de empezar la reunión hablando del clima, del partido de fútbol de anoche, del virus, bueno, de todas las cosas que pasan cotidianamente. Entonces, bueno, la idea es no perder tiempo en la reunión, ya directamente abocarnos a ese temario. Así que básicamente es eso lo que habla de las reuniones. Y después en el acta de constitución del proyecto menciona como entrada, que los chicos lo mencionaron muy poco y hicieron bien en mencionarlo poco porque da para hablar, es prácticamente una materia, que es el caso de negocio. Es todo el estudio del negocio de ese proyecto, ¿no? Y sobre todo para yo poder determinar si lo hago o no. Sería prácticamente el estudio de factibilidad económico. Y ahí hace menciones a variables como el TIR, el VAR,
no sé si lo vieron en alguna materia eso, tipo economía, no sé en qué otra materia lo pueden llegar a haber visto eso. Si es que lo vieron, no sé. Pero básicamente son en qué yo hago una inversión, en qué momento del proyecto yo recuperaría esa inversión, ¿no? O si tengo por ahí dos alternativas, analizarlas económicamente las dos, y eso puede hacer que yo me determine por qué proyecto inclinarme. Pero bueno, en este caso, como no estamos evaluando dos o más proyectos, pero bueno, puede haber un caso de negocio que se pueda analizar si yo tengo que encarar un proyecto, estos factores económicos, ¿no? Que le digo. El ROI, exactamente, ahí puso Ignacio el ROI, exacto, el ROI. El ROI, el VAR, el TIR. Eso, bueno, lo hará un contador en una empresa, pero bueno, a veces es bueno hacer ese análisis. Pero bueno, eso está mencionado también, armé un apunte principalmente para eso, por si les interesa. Si no están en la parte contraria, si no les interesa, por ahí medio complicado entenderlo, porque son fórmulas matemáticas y hay que determinar la tasa, en qué momento, en qué periodo yo recuperaría la inversión, y a partir de ese momento ya sería ganancia. Pero bueno, todo eso tiene que ver con ese caso de negocio. No menciona el PMI, pero también debería estar un estudio de factibilidad técnico, ¿no? Además del económico, esto es un estudio de factibilidad técnico. Yo, por ejemplo, analizar qué hay en el mercado, con qué técnicas lo voy a hacer, sobre todo si es un desarrollo de software, con qué framework, con qué lenguaje, qué motor de base de datos, qué hardware, etc. Bueno, eso no lo menciona el PMI, porque es genérico esto para cualquier proyecto, pero por ahí para nuestra profesión debería estar también. Eso. Bueno, es un poco como para ampliar lo que comentaron los chicos. Y recuerden que cuando vimos, me parece que se los mencioné, pero por las dudas para recargarlo de vuelta, cuando vimos por qué fracasan los proyectos, un porcentaje muy alto fracasan los proyectos por los interesados que están en contra. Así que tengan siempre cuidado con eso, siempre van a tener gente en contra en todo proyecto, bueno, tratar de saber cómo manejarlos eso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Yo consulta, Sergio. Sí. ¿Estas clases se van a estar grabando? Porque estoy teniendo problema con la computadora. Era la idea, pero el alemán me hizo olvidar de grabarla. Qué animal que soy. Bueno, grabo lo que quede, aunque sea lo que vamos a Bueno, hacer. está bien. Porque se me congela continuamente y la tengo que reiniciar. Está bien. Gracias. No hay problema. ¿Tenés problema de internet? No, es con el hardware de la computadora. Bueno, ahí lo puedo grabar. Disculpame, se me pasó, pero la idea era casualmente grabarlas todas. Se me recontrapasó. Ahí lo puse a grabar. Bueno, el otro proceso que quedaba ver hoy, que les había dicho que los iba a dar yo, y que tiene que ver con la actividad que sigue, es desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Ahí, ahora les voy a mostrar, esperen que quiero abrir un documento, no sé por qué no me lo abrió. Acá está. No, este no, yo lo tenía abierto, el otro. Acá está. Bueno, primero les comparto las imágenes. Recuerden que la idea es verlas todas las clases, que por ahí nos sirva como un machete, y por ahí sería bueno que ustedes también la tengan siempre abierto. Principalmente este que les estoy ahora compartiendo, que es el de los 49 procesos desparramados en las 10 áreas de conocimiento y en los 5 grupos de procesos. Los chicos dieron el acta de constitución del proyecto, el proceso 4.1 y el 13.1, identificar los interesados.
Eso es lo que mencionan los chicos. Y ahora entramos en los procesos de planificación. Yo ahora les voy a comentar el 4.2, desarrollar el plan para la elección del proyecto. Así como vimos, identificar los interesados es un proceso que se repite a lo largo del proyecto. El acta de constitución del proyecto es un proceso que se hace por única vez, al igual que un contrato, si es un tercero, se hace por única vez. El plan para la elección del proyecto no es que se hace en forma reiterativa, sino que como que se va completando. Y ahora les muestro el porqué. Voy a estar compartiendo una ventana y otra. Vamos a ver este proceso. Ahí está, ahí abrí el PowerPoint. ¿Qué tiene de entrada? ¿Qué tiene de técnica y herramientas? ¿Y cuál sería la salida? Noten la entrada, lo que les comentaba hace un rato, factores ambientales de la empresa, activo los procesos que está siempre, el acta de constitución del proyecto, si es un proyecto interno, o acá hay que reemplazarlo por un contrato, si es un proyecto externo. Y noten esto principalmente, ¿qué tengo de entrada? Salida de los... Esperen que se lo pongo más grande esta. Salidas de los procesos de planificación. Es decir, que toda salida de cualquier proceso de planificación va a ser entrada de esto. Es el ejemplo que yo les digo. Este proceso, el plan de la edición del proyecto, es como si fuese la carpeta de mi proyecto. Físicamente es la carpeta. Y dentro de ella tengo divisiones. Tengo 9 divisiones. Son las 9 áreas de conocimiento de alcance a interesados. Entonces, a medida que yo voy avanzando, voy completando esas subcarpetas y las pongo dentro de mi carpeta grande del proyecto. Por eso acá tengo las salidas de esos procesos, son entradas de acá. Es decir, termino de capturar los requerimientos, entra al plan del proyecto. Defino el alcance, entra acá. Creo la DT, entra acá. Armo todo lo de tiempo, hasta armo el cronograma, entra acá. Todo lo de costo, entra acá. Y así con las 9 áreas de conocimiento. Le muestro el otro gráfico, el gráfico de la planificación, que ya algo habíamos visto, y esto que le estoy comentando estaría acá. Tengo todo esto con amarillo, sería mi carpeta del proyecto. Es casualmente este proceso, el desarrollar el plan de la dirección del proyecto. Exactamente esto. Por eso está en integración, porque recuerden que integración es la que integra el resto de las áreas. Y dentro de esto estarían las subcarpetas. El plan del involucramiento de los interesados, el plan de la gestión de la comunicación, el plan de la gestión de alcance, el plan de gestión de calidad, etcétera, etcétera. Con cada una. A medida que avanzo, se van completando estas subcarpetas. Vuelvo ahora sí cualquier cosa me interrumpen. Vuelvo al PowerPoint. Bueno, noten que acá están técnica, herramientas, juicio de experto y reuniones, que están siempre en todos lados, y me puede brindar otras técnicas y herramientas como habilidades interpersonales y de equipo, que es más que nada analizar estas entradas, cómo las proceso y cómo las vuelco en el plan, cómo recopilo esos datos, etc. Pero acá lo más importante es la salida. Vamos a ir, esperen que dejo para hacer más rápido. Ahí está. Deje de compartir dando tanto escape. Ahí está. Vamos a ir directamente a ver las salidas acá. Como salida tengo, bueno, el documento que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado, integra y consolida todos los planes y líneas bases secundarios de los procesos de planificación. Líneas bases significa todo lo que se aprobó. A esta altura del proyecto no tengo nada todavía, o sea que líneas bases no tengo nada. Puedo tener el acta de constitución del proyecto, algunos interesados que ya identifiqué,
alcance, cronograma, costos y riesgos de alto nivel. Ya tengo eso solamente. A medida que voy avanzando, se van a ir completando. Bueno, las líneas base, recuerden que son lo que está aprobado, ¿no? Capturo todos los requerimientos, los agrupo por categoría, requerimientos funcionales, no funcionales, técnicos, etc. Se define el alcance, lo que se va a hacer. Ahí también se puede poner lo que no se va a hacer, supuestos, restricciones. De lo que se va a hacer lo divido en partes, que sería la estructura de desgloses de trabajo. Cada una de esas partes, si es necesario, la divido en partes más chicas, cosa que me quede un árbol jerárquico. Y todo eso lo discuto, obviamente, primero internamente con los miembros del equipo, después lo discuto con mi inmediato superior. Si él me da el ok, lo discuto con el cliente. Si el cliente me da el ok, ahí en ese momento es la línea base del alcance. Y me sirve de base para empezar a hacer el cronograma. De esa EDT, de esa división y subdivisión que hice, voy tomando cada una de esas subdivisiones, si es necesario lo divido todavía en partes más chiquitas, les asocio quién o quiénes lo van a hacer, si se necesita algún recurso físico para hacer esa actividad, en qué tiempo se va a hacer, así por cada una de ellas, y después con una herramienta de Project ya me calcula automáticamente fecha de inicio, fecha de finalización, duración, camino crítico, etc. Se lo muestro a mi jefe, seguramente va a querer que se haga menos tiempo, o sea que volveremos con el miembro del equipo, veremos cómo achicarlo, hasta que en un momento mi jefe me va a dar el ok, se lo muestro al cliente, cuando el cliente me da el ok, ahí es la línea base del cronograma. Como si fuese algo sagrado, ya no se puede modificar. Ya sabiendo qué hay que hacer y en quién lo va a hacer, qué recurso físico hay que comprar y cuánto tiempo va a durar esa actividad, puedo determinar el costo de cada una de esas actividades. El costo con valor hora de las personas, o valor semanal, o valor quincenal, o valor mensual, dependiendo cuánto tiempo trabaje cada una de esas personas, el costo de los materiales y otro tipo de costos que después vemos más adelante. Determinamos el presupuesto de costo total. Se lo muestro a mi jefe, seguramente me va a decir, es mucha plata, hay que hacerlo menos. Bueno, vuelvo, empezamos a achicar costos, hasta que en un momento me da el ok. Cuando me da el ok, para ir al cliente, acá ya no es directamente mostrarle ese costo, ahora le va a tener que agregar a eso una ganancia, si no va a trabajar para salir hecho. Ahí dependerá de la confianza que tengamos nosotros, líder de proyecto, con nuestro inmediato superior. Capaz que si él no quiere, no nos dice, y ya pacta él con el cliente un valor y un contrato, y nosotros participaremos en la parte técnica del alcance, el cronograma. O si hay confianza, nos dice, bueno, ¿cuánto te dio de costo? No sé, tanto, 100.000 pesos. Bueno, vamos a pasarle 150. Bueno, arreglamos con el cliente 150, cuando el cliente nos da el ok, ahí ya pasa a ser la línea base del presupuesto. Y todo eso va a ir después en un contrato, va a llevar el contrato. ¿Qué es lo que hay que hacer? En el anexo 1 está el alcance. ¿En cuánto tiempo? En tanto tiempo, en el anexo 2 está el cronograma. El desglose, el precio total, 150.000. Pagaderos de la siguiente manera. Contra la entrega del módulo 1, tanto porcentaje, tanto dinero. Contra el módulo 2, tanto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que a lo largo del proyecto mi cliente me va a pedir cambios. Eso ya es algo común. Por eso que esos cambios hay que analizarlos bien, porque noten que ustedes ya probaron 3 cosas y todo el tiempo que les llevó. Entonces, primero tienen que analizar con los miembros de su equipo si ese cambio es factible de hacer o no. Lo ideal que no sea factible, le dicen que no y listo. Pero si es factible, van a tener que determinar en qué tiempo lo hacemos y qué costo tendrá. Con esos datos, ir a nuestro inmediato superior, si lo podemos hacer, nos va a demandar tanto tiempo y de costo es tanto dinero. Y de vuelta, si hay confianza o no hay confianza, o ahí él verá la estrategia, si le quiere agregar ganancia o no, se le transmitirá al cliente, se puede hacer en tanto tiempo y te va a salir tanta plata. Si el cliente acepta, sería bárbaro. Entonces,
habría que incorporar al contrato ese cambio que me pidió, por lo general es una adenda, se incorpora ese cambio en el contrato, se incorporan esos requerimientos nuevos en el alcance, se incorpora toda la definición del alcance, se actualiza la línea base del alcance, se determina la prioridad con el cliente, si la quiere para ahora, en qué momento de prioridad de todos los módulos que quedan por hacer, hay que modificar el cronograma, se va a extender el tiempo de plazo de finalización del proyecto, me da el OK, quedó actualizado la línea base del cronograma y tengo que actualizarlo en el presupuesto. Por eso que cada cambio hay que manejarlo con cierta precaución. Ese también hay un proceso en el área de integración, en monitoreo y control, que casualmente es la parte de cambio. Lo vamos a ver después cuando veamos los procesos de monitoreo y control. Pero por eso tengan mucho cuidado, sobre todo en nuestra profesión, que está de moda todo lo que es ágil. Y uno de los manifiestos de ágil es, sean bienvenidos los cambios. Tengan cuidado con eso. Si uno quiere llevar un proyecto bien organizado, hacer una buena planificación, y yo ese manifiesto trataría de ocultarlo, ¿no? Que no sea tan bienvenido. Salvo por ahí, no sé, definir un marco en el alcance y decir, bueno, dentro de este marco te podés mover. Pero no, bienvenido los cambios, todo lo que hice lo tengo que tirar a la basura y empezar de vuelta desde cero, porque si no, no termino más. Entonces todo esto todo lo que sea línea base significa que ya está aprobado por las dos partes, por la empresa ejecutora y por el cliente. O si es un proyecto interno, solamente por esa empresa, ¿no? Después aparecen planes secundarios, hay un gráfico al final que por ahí está más completo, y puede estar el ciclo de vida, etc. Vamos a ver estos gráficos. Esto está sacado del PMI, porque una de las cosas que tiene buena la versión 6 del PMBOK es que simplificó bastante la información que tengo hasta ese momento, cuando estoy haciendo determinado proceso, en los datos de entrada de ese proceso. Antes había una lista re larga, entonces ahora me está poniendo, me puede llegar a poner plan de la adhesión del proyecto, como diciendo, de entrada es la carpeta del proyecto que tenés hecha hasta ese momento. O bien me puede decir algún plan que está mencionados acá. Noten que también, que además de los planes de las áreas de conocimiento, menciona como planes las líneas base del alcance, cronograma y costos, los que hablé recién. La descripción del ciclo de vida del proyecto lo trata como un plan, y el enfoque de desarrollo también como otro plan. O sea que puede ser que, como le digo, que en un proceso aparezca como entrada plan de dirección del proyecto. Puede ser, bueno, de todo esto que tengo hecho hasta ese momento, algunos estarán completos, otros estarán incompletos, otro capaz que todavía no se hizo nada. Y otra entrada puede ser documentos del proyecto. Que estos documentos son casualmente salidas de muchos procesos. Es decir, muchos procesos son para crear estos documentos, como por ejemplo, ¿dónde está? Acá en 32 está el acta de constitución del proyecto, el 31 registro de interesados, etcétera, etcétera. Ahora cuando veamos después alcance, tiene que estar por ahí, a ver, no lo veo bien, pero tiene que estar, la materia de requisitos está acá, documentación de requisitos, bueno, están acá. Entonces, muchos de esos procesos dice como salida tal documento, es alguno de estos. O bien puede decir como salida actualizar algún documento del proyecto. Dice así, algún documento. Y uno después va a ver en la descripción de esa salida, y ahí dice, por ejemplo, se puede actualizar, no sé, el registro de los interesados, algún requisito, algún documento, el documento de requisitos, etc. Pero bueno, esto es una de las mejoras que incorporó el PM6 en comparación con el PMBOK 5, en simplificar, como le digo, estos datos de entrada y de salida. Acá está mencionado por área de conocimiento cuáles son los documentos, están mencionados uno por uno,
y dentro de ellos cuál sería el plan de dirección del proyecto, por ejemplo, plan de gestión del alcance, plan de gestión del cronograma, el cronograma final, etc. Y cuáles son los documentos. Esto también está, si no está en el PMU, está este gráfico, me parece que en el de Pablo Lledó. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, yo quería hacer una consulta Sí. sobre uno de los puntos que habían mencionado sobre la baja de los costos. Habitualmente, ¿cuál puede ser un ejemplo en la baja de los costos sin perder la calidad de lo que se tenga que hacer en el proyecto? Un ejemplo de baja de costos, ¿en qué sería, por ejemplo? ¿A qué te referís cuando hablas de bajar los costos? No, porque se había dicho que antes de que esté aprobada para ambas partes, se tenía que tener en cuenta los costos. Y entonces yo quería saber qué costos se pueden estar bajando sin perder la calidad del proyecto. No sé, menos horas de desarrollo. Habitualmente, si a uno le dicen, tenés que bajar los costos, tengo que bajar los costos, ¿en qué se basarían habitualmente en la baja de costos? Y los costos pasan básicamente por el salario de las personas, los recursos físicos que hay que comprar, después tenés costos fijos si estás en una oficina, lo que serían, no sé, montos de alquiler, servicios, movilidad de la oficina al cliente y viceversa, viáticos, tenés un montón de costos. Lo que podría llegar a bajar son, por ahí poner menos recursos humanos, pero se te va a extender el plazo en el tiempo, entonces ahí por ahí no tenías mucho costo. Recuerden ese famoso triángulo de la triple restricción, que después vimos que había otro con 6 caras que ampliaba más información, pero el de la triple restricción, que uno lo podía ver con información en los lados o en los vértices. A mí personalmente me gusta más el de los lados. En cada lado ponía alcance, tiempo y costo. Y en el medio, en la superficie del triángulo, estaba la calidad. Entonces, si el cliente me pide agregar más cosas al alcance, estoy agrandando ese lado del triángulo, y por lógica se me van a agrandar los otros dos lados. Se me va a ir en tiempo y se me va a ir en costos. Si él quiere que baje los costos, tengo que achicar ese lado del triángulo y por lógica tengo que achicar los otros dos. Entonces, si el cliente me pide menos costos, bueno, ustedes podrán afinar el lápiz, pero el lápiz por ahí no lo van a afinar en los costos, lo vas a afinar en la ganancia. Porque pensá que vos vas a tener que discutir con los miembros de tu equipo, bueno, ya va a llegar un momento que vos vas a saber todo lo que hay que hacer y armaste el cronograma. Ahora tenés que definir los costos. Bueno, vas a determinar, sumando todos los gastos de personas, de recursos físicos, sumando todo, decir, bueno, de costo tenemos, por ejemplo, 1 millón de pesos para hacer el proyecto, de costo. La empresa ejecutora, tu inmediato superior o la alta gerencia, quien sea, le agregarán a eso una ganancia. Vamos a suponer que quiere ganar el doble. Bueno, le va a pasar 2 millones de pesos. Cuando se lo trasladen al cliente, el cliente le dice, no es mucho, afiname el lápiz, achicame. Bueno, vos ya sabés que tenés que achicar de la ganancia, porque de costo para hacerlo en ese tiempo, toda esa funcionalidad de costo es 1 millón. Entonces dirás, bueno, en vez de ganar 1 millón, ganemos, no sé, 800. Entonces va de vuelta, mira, estuvimos afinando lápiz, el clásico verso que te hacen, afinamos el lápiz, afinamos, no afinaron, están achicando ganancias, te estamos pasando 1.800.000. Pero en realidad te tenés que achicar un poco la ganancia, porque los costos no los podés manejar. Si tenés 2 personas trabajando, ponerle un proyecto chico, y vos decís, bueno, en vez de 2 lo hago con 1, pero vas a tardar el doble de tiempo, y el costo de sueldo te va a dar el mismo número. Pagarle a 2 personas durante un mes, o pagarle 1 durante 2 meses, el costo es el mismo. O sea, no achicaste el costo, al contrario, empeoraste el proyecto porque en vez de hacerlo en un mes, lo haces en 2 meses. Entonces ahí tiene... Está bien, Sí, ya pronto. Que está bien, que la explicación ahora la entendí. Gracias, gracias.
Y, Después van a profe, de surgir, última, ¿no puedo sí, reducirle costos modificando un poco quizás los requerimientos no funcionales? El cliente me puede decir, bueno, mira, yo quiero que la velocidad de respuesta sea de tanto. Cuando me dice que quiere achicar el costo, le digo, bueno, mira, podemos ver y la velocidad de respuesta va a ser mayor, porque ahorro en infraestructura, ahorro en claro, vez de tener un servidor dedicado, capaz que tengo uno compartido, no sé. O sea, claro, también se puede ver por ese lado. claro, vos ahí estás negociando con el cliente en disminuir los requerimientos, la parte del alcance, cosa de esa manera poder achicar costos, exacto. O sacar funcionalidades que no se contemplen ahora para este contrato, o bien, como decís vos, algún requerimiento no funcional, por ahí, velocidad de respuesta, que vos me imagino que estás pensando en un servidor con altas prestaciones, y decir, bueno, en vez de comprar un servidor que sale tanta plata, no sé, con 4 microprocesadores, compro uno con un solo microprocesador, entonces, bueno, ahí se podría achicar. Pero ahí por ahí, si el equipamiento es del cliente o lo va a adquirir el cliente, ahí vos no estás achicando costos. Achicaría costos el cliente, pero no vos. Sería un equipamiento que lo compraría para él. Claro. Ahí tenés que O a cuidar. menos que me diga como que, no sé, me dice un ejemplo. Necesito que me hagas un sistema web y vos te tenés que encargar de todo. O sea, yo me tengo que encargar de conseguir el servidor, donde alojarlo. No sé, por ejemplo, uso algún servidor de Amazon. Cuando me dice que no, que le baje los costos, en vez de buscar Amazon, busco uno capaz más de segunda línea. Pero ahí sí sería yo el que estoy ahorrando en costos porque soy yo el encargado de buscarle el sistema 100% funcional, ¿no? El sistema andando y montado en una determinada infraestructura. Exacto, vos ya pactaste con el cliente, en alguna parte del contrato va a estar que vos te vas a encargar de eso, exacto, sí, sí. Es todo un tema la parte de costos y sobre todo en proyectos largos, ¿no? Porque lamentablemente tenemos el factor de la inflación en nuestro país y también es todo un tema qué ganancia le pongo, ¿no? Si es para un cliente, bueno, el costo, hay un momento que lo podemos determinar qué costo tenemos. Y si nos aseguramos que hicimos una buena planificación, una buena estimación de tiempo, una buena estimación de costo, decimos, bueno, de este costo no zafo. Pero ahora, arriba de esto, ¿cuánta plata más le pongo para yo tener un rédito económico para ganar? Si no, me dedico a otra cosa. Bueno, ahí es todo un tema, ahí no hay un parámetro de decirle el 50%, el 100%, el 500%, no hay un parámetro. Ahí lo van a tener que determinar ustedes en ese momento, pensándolo más que nada como una estrategia de cómo poder desembarcar en esa empresa. Porque ustedes en esas reuniones iniciales, ahí ustedes se van a dar cuenta solo si la empresa tiene una buena infraestructura de red, si está informatizada, cómo está. Si ustedes se dan cuenta que la empresa no tiene nada de eso, o tiene todos los cables hacia la vista, colgando los cables UTP, todo así nomás a la que te criaste, por ahí puede ser una beta para ustedes desembarcar en esa empresa y poder tener trabajo durante mucho tiempo. Es decir, ahora van a empezar con un proyecto, no sé, de 3 meses, 6 meses, lo que sea. Pero si ustedes no lo matan con el precio, vamos a suponer que ustedes en vez de pasarle el doble, le pasan, no sé, un 20%, un 30%, ustedes ya de entrada están quedando bien. Después, bueno, obviamente va a depender de ustedes de terminar ese proyecto bien, dentro del cronograma, dentro del presupuesto, logrando la satisfacción del cliente. Pero si ustedes hacen todo eso, se van a garantizar trabajo durante mucho tiempo en esa empresa. Ahora, si les cae una empresa que ya tiene todo y les pide algo puntual y ustedes saben que le van a hacer eso y después no le van a hacer nunca más nada, bueno, ahí sí, si quieren pueden cobrar el porcentaje de acá arriba que ustedes quieran. Pero por ahí siempre es bueno tratar de ver esas miradas y decir, bueno, ¿qué hago? Pasa como los negocios, ¿no? Si yo vendo barato, me voy a garantizar mucha clientela, poca ganancia por producto, pero en cantidad voy a tener una alta ganancia, que si vendo caro voy a vender un producto a cada muerte de obispo. Entonces, bueno, es pensar un poco eso, en esa parte de los costos.
si tenemos aprobada la línea base de costos y aumenta todo por la inflación. Buena pregunta, Julián. Eso primeramente hay que pactarlo, pero estamos en nuestro país jugando con la lámpara de Aladino, ¿no? Porque nosotros podemos pensar en una inflación anual promedio, lamentablemente, en los últimos años, 40, 50%. Entonces, bueno, podemos jugar con eso. Pero vieron que lamentablemente han pasado crisis económicas en el país, Corralito, cuando se disparó el 1, la crisis del 2001, etc. Si pasa eso, por ahí no lo podemos prever. Suponiendo que nosotros pactamos una inflación del 50%, vamos a suponer que hacemos un proyecto de un año, entonces bueno, se lo queremos vender a 1 millón de pesos, pero 1 millón de pesos vale hoy. Si yo te lo doy a pagar contra cada entrega de módulos, yo lo voy a cobrar en cuotas, y cuando termine de cobrar todo, yo perdí valor adquisitivo, porque me lo fuiste pagando en cuotas. Vamos a suponer que me lo pagás en 10 cuotas para hacer número redondo, 10 cuotas de 100.000. No es lo mismo que me pagues hoy todo junto 1 millón o ir cobrando 10 cuotas de 100.000. Porque yo, la última cuota de 100.000 pesos no tiene el valor adquisitivo que tiene hoy ese monto. Entonces yo ya le incorporo la inflación. Entonces vamos a suponer que ya le meto de entrada la mitad, bueno, entonces le cobro 1.500.000 pesos. Y ahí sí, pagaderos en 10 cuotas de 150.000 pesos. Pero si en el medio de todo eso aparece una crisis económica en el país, esperemos que no, y toco madera, bueno, ahí me tendré que sentar a negociar con el cliente, no me queda otra. Escuchame, vos sabés cómo está la situación, el dólar de 140 se fue, no sé, a 500, la inflación ya del último mes, galopante, como ha pasado, ustedes por ahí son jóvenes, pero en la época de Alfonsín y de los militares, la inflación mensual era del 200%, era terrible. Mensual, no le estoy diciendo anual. Entonces, si llega a pasar eso, no le va a quedar otra que parar el proyecto y sentarse con el cliente. Y el cliente también se va a dar cuenta que el precio que pactó tienen que negociar algo. Bueno, se negociarán. Vayamos mitad y mitad. Yo me hago cargo de la mitad y vos pagame la mitad, qué sé yo. Y si no, bueno, se tendrá que desestimar el proyecto. Tasarlo en otra moneda. Si es una empresa privada, sí, en la moneda que vos quieras, pero en los organismos públicos de nuestro país tiene que ser sí o sí en pesos, no te queda otra. No podés pasar un presupuesto ni un contrato en dólares en los organismos de nuestro país, ya sea un municipio, un ministerio, algo del gobierno, tiene que ser sí o sí en pesos. Y cualquier organismo dependiente del Estado, ¿no? Una universidad pública, un colegio público, un hospital público, tiene que ser sí o sí todo en pesos. Ahí no hay escapatoria. ¿No se Por puede, ahí, Sergio, sí, negociar en pesos, pero al valor del dólar oficial, por ejemplo? no, legalmente no podés poner. No, sí, por ahí algún abogado vivo te puede poner una cláusula que si la inflación pasa de tal porcentaje mensual, ahí habría que repactar, no sé, el resto de las cuotas que quedarían pagar. Por ahí un abogado vivo te puede poner alguna cláusula de ese estilo. Pero con todo lo que sea público no podés hacer mención de otra moneda. Lo mismo con el equipamiento, los proveedores tienen que pasar el precio en pesos, más allá de que ellos sean importadores, tengan que pagar de afuera en dólares o en euros, a los organismos públicos tienen que pasar el precio en pesos. Por eso hay veces que muchos proveedores no quieren vender, porque saben que las vueltas burocráticas a los organismos públicos tardan un montón en pagar. Entonces yo soy proveedor, yo te tengo que entregar los equipos hoy y la factura hoy, pero con suerte lo cobro recién a 30 días, a 60 días. Entonces, cobrar lo van a cobrar, pero de acá a 60 días lo voy a cobrar en pesos y si me aumentó el dólar, yo perdí plata. Porque hoy el dólar tiene un valor y de acá a ese tiempo tiene otro valor. Es complicado, pero bueno, siempre alguna solución hay que ¿Y encontrar. no se pueden hacer dobles contratos? ¿Que haya? Perdón. ¿No se puede hacer un doble contrato? Uno principal y en todo caso que suceda algo así, que haya otro que se puedan estipular las cosas. No, doble contrato no. Sí, como te decía, una cláusula extra al contrato agregada que mencione algo, ¿no? Que si la inflación mensual se mantiene en tal rango,
no pasa nada, y si no, vieron que por ahí hay creo que los préstamos, si mal no recuerdo, los préstamos personales que se manejan también con tal tasa que rige del Banco Nación, y si se pasa, y que no se puede pasar de tal porcentaje, ¿no? Eso es medio una protección entre comillas para el cliente, ¿no? Pero igual te meten una tasa de interés terrible, pero bueno, en este caso es como le digo, es pactar, poner una cláusula que ese monto será ese, mientras tanto la inflación mensual se mantenga dentro de ese rango. Tasa nominal anual, sí, me parece que es eso lo que usan los bancos, que se basan con lo que dice el Banco Nación. Bueno, sobre este proceso, bueno, si hay más preguntas, más comentarios, también me dicen. Por ahí nos fuimos un poco de las ramas con la parte de costos y precios. Sobre este proceso hay un template que está en el Drive, que casualmente es el que ustedes tendrían que usar de base para la actividad que sigue. Ahí lo estoy abriendo. Lo tenía abierto y hice un clic de más. Y ya que abro la guía de trabajo práctico, que no la había abierto. La planificación tienen el primer vencimiento el 29 del 4, el jueves que viene, y el segundo vencimiento el 13 del 5. Ahí lo que tienen que entregar es este template que ahora les muestro, el 042, plan del proyecto. Recuerden, el número del template les indica el número de la carpeta, o sea, tienen que ir a la carpeta 04, integración, y está el plan del proyecto. Y tienen que agregarle, que no está en el template, tienen que agregarle documento de recursos técnicos y humanos. Lo que ustedes piensan a esta altura de qué recursos técnicos van a necesitar, y acá pueden, si quieren, flashear o ponernos un servidor, PC, etcétera, licencias de software. Y en recursos humanos poner roles, no es poner los nombres de ustedes, los integrantes del grupo, ya sean 3, 4, sino simplemente poner roles. Voy a decir, por ejemplo, bueno, voy a necesitar 4 programadores semi-senior, 2 analistas, 2 testers, etc. Poner eso. Y también está especificado cómo es la comunicación entre los interesados con los que detectaron a este momento, aquellos que tengan proyectos reales, bueno, mejor, ahí pueden poner cómo se comunican ustedes con ellos. La comunicación puede ser formal, informal, y cómo sería, si es informal, no sé, por WhatsApp, por mail, o si es formal, por nota por mesa de entrada, etc. Esto recuerden que no está. Y más arriba, que mejor, pensé que la tenía compartida, les comparto la guía, así lo vemos todo. Más arriba, recuerden de leer todo este texto que está acá arriba, pero mencionan un lugar que en la actividad de planificación es donde ustedes también tienen que especificar quién va a ser el referente de cada actividad subsiguiente. Por ejemplo, la que sigue es alcance, el referente va a ser Juan Pérez. Después en cronograma, el referente va a ser Analía González. En costos, fulano tal, y así con cada uno de ellos. Y recuerden que la idea es que para cada actividad solamente el referente se comunique con la cátedra, es decir, siempre mandan el mail con el mismo formato, copia a todos los integrantes del grupo, copia a los 3 profes de la cátedra, en el asunto el número de grupo y el tema, pero que sea ese el referente. Entonces, no sé, es Ana González el referente de alcance, bueno, siempre Ana es la que nos manda mail, siempre con copia de todos los interesantes, pero siempre la que nos manda es Ana. Y en las clases, ya sea los jueves como los viernes, sería importante que Ana sea la que hable, en nombre del grupo. Obviamente el grupo está ahí, obviamente también el grupo puede opinar, etcétera, pero lo ideal es que Ana sea la referente. De esa manera queremos que cada uno de ustedes trate de, aunque sea, asumir de esa manera el rol de líder de proyecto. Recuerden también que a partir de esta actividad, y ya para todas, tienen que poner el porcentaje de participación de cada uno de ustedes en esa actividad.
Si son 4, traten de no poner en todas las actividades 25% cada uno, 25% cada uno. Suele pasar, está bárbaro que esto trabaje, pero no es para controlarlo, porque a veces puede pasar que uno de ustedes dice, a mí me interesa, yo quiero hacer la de cronograma porque ya conozco la herramienta Project. Bueno, perfecto, en la actividad de cronograma aparecerá esa persona con, capaz que el 100% participó él y el resto en 0. En otras participó 41, 40 otro, 20 otro y el cuarto 0. Pero es simplemente para llevar un control de ustedes. Espero que no pase, pero ha pasado en otros años que, y por lo general pasa en el segundo cuatrimestre, que si surge algún problema en el grupo, lo primero es que traten de resolverlo ustedes dentro del grupo. Pero cuando nos comentan a nosotros, principalmente ya es tarde, y nos dicen, profe, al final de los 4 siempre somos los 3 mismos que laburamos, fulanito nunca trabajó. Bueno, uno se fija las entregas, pero acá ustedes pusieron nivel de participación 25% cada uno. Entonces, bueno, es una forma de que si surgen problemas, tener ustedes esa información. Eso lo pueden poner en el mismo documento, si es un solo template, lo pueden poner ahí. Si son varios templates para entregar, lo ponen en uno de esos varios, o bien lo ponen en el cuerpo del mail. Dicen, profe, le mandamos el link de tal actividad, y abajo ponen porcentaje de actividad, tanto por ciento cada uno. Les comparto el documento. Recuerden que es un template, y los templates que están en el Drive son muy básicos, está a propósito para que ustedes busquen, van a encontrar mejores, más lindos. Casualmente un template que mostraron, creo, una de las chicas del acta de constitución del proyecto, cuando lo vi ya era más lindo que el que está acá en el Drive, o sea que se ve que estuvieron investigando. Y como todo template, hay cosas de que ustedes no tienen ni idea, lo sacan, o por ahí quieren agregar algo y le faltan, entonces lo agregan. Entonces puede pasar eso, ¿no? Por ejemplo, acá, control de versiones, no sé si es necesario o no, pero bueno, está, si quieren lo pueden poner, nombre del proyecto, las siglas, en este apartado va ciclo de vida del proyecto. Tengan en cuenta que este es el plan del proyecto, como les dije, la gran carpeta del proyecto. A esta altura ustedes la tienen casi vacía. Entonces acá ya me está hablando fases, primer nivel de la estructura de desglose de trabajo. Ustedes todavía no llegaron a ese proceso, no lo hicieron. No hicieron ni requerimiento, ni alcance, ni EDT. No lo hicieron. Pero si ustedes ya a esta altura tienen un alcance de alto nivel, porque ya pasaron la etapa de la propuesta, ya tienen el tema elegido, enviaron la propuesta, o sea que a grandes rasgos pueden llegar a dividir ese proyecto en algunos módulos. Entonces sería eso lo que tienen que poner acá. Y de ese módulo, ¿cuál sería el principal entregable? Puede ser parte de ese módulo, o puede ser alguna documentación. Procesos de gestión del proyecto. Si se fijan los ejemplos, metieron los 49 procesos. No se justifica poner eso. Pongan algunos o simplifiquen, ¿no? Por ahí procesos de planificación, procesos de ejecución, poner por ahí alguno de esos, porque si no sería hacer prácticamente un copy-paste. Enfoque de trabajo, plan de gestión de cambios, cómo van a ser, ¿no? Los cambios, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, etc. Gestión de la configuración. Acá es todo lo que se puede configurar en la gestión de la configuración. No estoy hablando de la configuración de una herramienta software, sino la configuración del proyecto, ¿no? Qué cosas se pueden configurar, modificar, cronograma, alcance, costo, etc. Recuerden que hay todo un ejemplo de un proyecto, de una empresa de capacitación que dicta cursos, y en cada carpeta de template están estos templates con el documento ya hecho, todo lo que está comprimido, o sea que van a encontrar el plan del proyecto de ese ejemplo hecho, como para chusmear cómo está armado. O lo mismo si buscan en internet, van a encontrar cosas mejores. Y en una parte acá al final, está por ejemplo las líneas bases. Y noten este dato, la última columna, si se adjunta o no. Acá a esta altura va todo que no, porque no tengo nada hecho de eso. Para la cursada no es necesario que ustedes después más adelante actualicen este documento, no lo tienen que hacer, pero para un seguimiento de un proyecto, siguiendo esta buena práctica, sí.
termino algo del alcance, vengo y actualizo este documento. Sí, está hecho. Y así cada vez que voy avanzando. O sea que acá usted tiene que ponerle a todos que no, porque no tienen nada hecho todavía. Después vamos a empezar a ver el alcance, después tiempo, después costo, y ahí sí. Esto igualmente lo van a seguir hablando más, con más ejemplos los viernes en la clase práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, a mí no me quedó claro una cosa de lo que mencionamos recién. Un solo miembro del equipo tiene que ser como líder del proyecto, o uno tiene que auspiciar de líder con cada entrega. Para cada actividad tiene que haber un referente. Es decir, ahora en la planificación, ustedes sería bueno que pongan en alguna parte del documento una grilla con las actividades que le siguen, ¿no? Las actividades que le siguen son alcance, cronogramas, presupuesto, riesgo, contrato, primer informe de avance, segundo informe, tercer informe y cierre del proyecto. Para cada uno de esos, desde alcance hasta cierre del proyecto, me van a poner quién va a ser el referente. Entonces, en uno vas a estar vos, Emanuel, en otro va a estar otro compañero tuyo, en otro compañero, etc. Y la idea es que esa persona referente sea el que se comunique con la cátedra, tanto vía mail o en clase, haciendo preguntas, etc. En clase, les vuelvo a repetir, participan todos, ¿no? Obviamente. Pero el referente, principalmente vía mail, que sea ese. Yo, profe, sinceramente, como me mareo un poco de todos los contratos, templates que hay que llenar, es como que estoy más mareado que no sé. Contratos todavía no vimos nada, ojo, contratos no vimos nada. Bueno. Lo mencioné nomás. Los templates son documentos. En vez de que ustedes lo armen a gusto y piacere de ustedes, ahí hay una base, un ejemplo de cómo lo pueden usar. Les vuelvo a decir, busquen en internet, ya a partir de esta actividad de la 3, esperen que me estoy moviendo en la guía de trabajo práctico y en realidad está compartida el plan. Acá. Ya a partir de esta actividad, ya le mencionamos un template, el 042. En las que sigue, en alcance ya tenés 4 templates. En el cronograma sería uno solo, pero acá básicamente no es necesario el template, ya acá nos envían el archivo hecho con la herramienta Project, ya sea, no sé, Microsoft Project o alguna herramienta de software libre, nos envían eso. Ah, listo, ahí entendí, ahí nos especifican. Exacto, en la guía de trabajo práctico siempre tenga la de base. Ustedes acá tienen la fecha de vencimiento y qué documento. Hay algunas que no tienen fecha de vencimiento, como por ejemplo, perdón. No sé, Franco, si me quiere decir algo o otro compañero. No, yo no soy, hay un micrófono abierto. Ah, perdón. Yo quería hacer una consulta que creo que puede ser en el 4, en la actividad 4, si podés subir para arriba. Esta de alcance. Decía que había 4 templates, Sí. pero puede ser que haya un error de tipeado porque 0.52, 0.53, 0.54 y otra vez 0.52. Sí. 05 es la carpeta. 05 es la carpeta de alcance. Y los números son los números de los procesos. Ahí se repite el número porque ese proceso tiene 2 salidas. Tiene como salida el documento de los requisitos y la matriz de trazabilidad. El proceso 052. Por eso empiezan con ese número, pero la descripción, fíjate que es distinta. Está bien, está bien. Bueno, acá hay un detalle de más o menos lo que tendrían que entregar. Están los templates. Y les quería decir que hay actividades que no tienen fecha de vencimiento, como por ejemplo el modelado. El modelado lo pusimos después del cronograma porque ustedes acá ya teniendo armado el cronograma ya pueden empezar con el modelado. Al final de la guía hay una guía de qué entregar para el modelado. Y acá ustedes pueden optar por tradicional o por ágiles, ¿no? Y acá tienen cada una de las cosas que pueden entregar. Y esto puede ser entregas paulativas. Entonces, por ejemplo, ustedes, no sé, arman
no sé, el DER y el diagrama de clase, y nos envían, lo vamos viendo, hay una devolución, ustedes continúan, etc. Y lo mismo pasa con las integraciones. Las integraciones que está acá no tienen fecha de vencimiento. Esto es porque ustedes, una vez que aprueben la actividad con nosotros, por ejemplo, la primera que van a hacer sería con ADR. Con ADR ustedes tienen que tener ya aprobada con cada docente tutor planificación, alcance, tiempo, costos y riesgos. Cuando aprueben la última riesgos, nosotros ahí ya los ponemos en contacto con el profe, con Gustavo Cerveri. Le enviamos un mail a Gustavo Cerveri con copia a ustedes, le decimos, estimado docente, ponemos en contacto con el grupo tal de proyecto. Y ya ustedes coordinan con el profe, ya ustedes les envían estas actividades, él las va a ver un ida y vuelta, traten de tener paciencia, pobre, porque todos estos, los 3 profesores lo hacen gratis, y además de sus respectivas cátedras que están dando. Y en el Drive hay una carpeta que dice planilla de integración. Es un documento Word de una sola carilla, el profe ya lo sabe, seguramente él tiene uno en blanco, él le va a completar esa planilla. Si les da el OK en la primera vez, listo, le pone la fecha, la corrección que está OK, y una nota propia de él. Le puede poner 7, 8, 9, 10, una nota propia de él. Si él detecta que ustedes tienen que modificar algo, lo anota también en esa planilla, tal fecha, tienen que modificar, no sé, algo relacionado al costo. Y ustedes ya lo arreglan y se lo envían de vuelta directamente a él. Cuando terminan todo el modelado, es decir, todo lo que está ahí abajo de la guía, ahí hacen la integración con diseño de sistemas. Les puede tocar Rubén, que está con nosotros, Rubén Guerrieri, o Leopoldo Nahuel. Y cuando terminen de ver el contrato, ahí los ponemos en contacto con el profe de legislación, con Agustín López Coppola. Y él les va a revisar la parte de contrato. Pero estas 3 integraciones, ustedes la pueden hacer. Vamos a suponer que riesgos se terminan riesgos en julio. Bueno, ustedes si quieren ya hablan con el profe del mismo julio o en septiembre o en noviembre, etc. Siempre dentro del ciclo lectivo, ¿no es cierto? Y lo mismo con lo que determinemos de lo que tienen que entregar como producto del proyecto, ¿no? Ahí ustedes van a presentar ahora en el alcance todo lo que van a hacer, y ahí vamos a determinar, cada docente tutor va a decir, bueno, de todas estas, vamos a suponer, de todas estas 10 cosas que ustedes presentaron en el alcance para este proyecto, bueno, hagan estas 2, hagan estas 3, estas 4, o esta sola porque es muy grande. O sea, ahí nos ponemos de acuerdo qué hacer en la finalización del alcance. Entonces ustedes ya sabiendo eso que tienen que hacer, ya a partir de la actividad que sigue, que es la del cronograma, ahí ustedes ya empiezan a armar el cronograma solamente con eso que van a hacer, no el resto de las cosas que quedó ya definido para el alcance. Entonces ustedes ya cuando tengan el modelado terminado, que ahí en el modelado está el prototipo de las pantallas, y ya tengan funcionando ese o esos módulos que nos pusimos de acuerdo para hacer, ya coordinan con el docente tutor una fecha que puede ser a partir, por eso está en blanco, si ustedes lo terminan para octubre, estará para octubre, para noviembre o para febrero, ahí coordinamos y lo vamos viendo. Recuerden que respetar siempre, se lo dije en primera clase y creo que se los grabé, pero recuerden siempre respetar sobre todo la fecha que figura en el calendario académico de la facultad. El 26 de febrero se baja la persiana. No esperen a último momento, y menos el 25 a las 11 de la noche. Ya salir de la cama en pijama y con el gorrito, con el pompón para revisar lo que entregan, no da a esa hora. Pero bueno, un chiste malo, perdón. Pero traten siempre de entregar las cosas con tiempo, ¿no? Sobre todo si les queda cosa pendiente, bueno, traten de ponerse al día. Sobre todo con estas actividades que no tienen fecha de vencimiento. Las integraciones, la entrega del proyecto terminado, etc.
Esta guía traten de leerla toda, como les digo, ténganla siempre como base, sobre todo por las fechas, porque hay que entregar, vayan anotándose las fechas de vencimiento, no sé, en el Google Calendar, en algún lugar que les tire una alerta de que hay que entregar, y lean todo lo que dice acá arriba, traten de leer todo lo que dice acá arriba, principalmente por todo lo que viene ahora. Ya la planificación, ya a partir de ahora, como les digo, ya empezamos a ver cosas relacionadas con el proyecto, ya queremos que esté el porcentaje de participación, el referente del grupo, etc. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Bueno, el jueves que viene, el grupo 2, que Franco me comentó algo, ahí ya van a ver, planificar el involucramiento de los interesados, planificar la gestión de las comunicaciones, que casualmente interesados con comunicaciones van de la mano, y el otro ya empezamos a ver, el grupo 12, llegamos a ver hasta recopilar los requisitos, que casualmente esa ya es uno de los templates, el que tiene, dos templates los que empiezan con 0.52. Ahí tienen ya el template de documentar los requisitos y la matriz de trazabilidad. Alguien puso algo en el chat. Hay que ponerse a laburar. Y sí. Pero bueno, chicos, recuerden, no se queden siempre con dudas. Fuera del jueves y el viernes, todo lo que necesitan, mandan mail, nos preguntan si es necesario. Nos juntamos, armamos un Zoom fuera del horario de clase. Somos conscientes que están con muchas cursadas, sobre todo los que están con el plan de 30 horas, sumaron muchísimas cursadas, y a eso se le suma los trabajos respectivos a cada uno de ustedes, los problemas personales, bueno, se complica todo. Pero por eso traten de no dejarse estar, ¿no es cierto? Así van avanzando en el proyecto, van entregando las actividades en tiempo y forma, y de esa manera van a aprobar la materia tranquilo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Profe, nosotros somos el grupo 4. Sí, Fernando. Y había un problema con una chica que se sumó ahora. Nuestro grupo va a quedar de 5. ¿No hay problema? No hay problema. Ahí va a haber 2 grupos de 5, porque se sumaron unos integrantes a último momento. Nadia Valdés, ¿no? Se sumó al grupo tuyo, ¿puede ser? Sí. Claro, Nadia Valdés. Después tengo otro alumno nuevo que ahora lo vi conectado hace un rato. Iván Chiabrera. Así que sí, bueno, quedaron, como se sumaron después, y en total son, bueno, hay uno que no apareció nunca, ese Barnast Paul, Cristian, no apareció nunca. Sacando ese alumno son 60, y tengo acá, lo tengo recién abierto. Son 62 sacando ese alumno. Por eso que quedaron 2 grupos así con 5 integrantes. No hay problema, si no podíamos dejarlo fuera de la cursada. Ok. Gracias. No, de nada. Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos vemos el jueves que viene. Cualquier cosa, nos escriben. Vale, gracias, Sergio. Bueno, chicos, Gracias, Sergio. cuídense. Gracias, ¿Pero cómo quedamos del grupo? Sí. 14 Chao. con usted. Chao, chicos, hasta luego. Nos vemos, buenas noches. Nos vemos, buenas noches, hasta luego.